Esta semana estamos considerando el tema en nuestro folleto de estudio Descanso en Cristo, sin descanso y rebeldes. Y este día lunes vamos a hablar sobre el tema ¿es contagioso? Bueno, ¿qué es contagioso? El día de ayer estuvimos conversando ya sobre las rebeliones, sobre la agitación que se da un poco cuando dejamos que la murmuración y las quejas afloren demasiado en nosotros y que en realidad solamente demuestran que hay algo de fondo que nuestro pastor nos estuvo ya explicando el día de ayer y que vamos a seguir estudiando durante esta semana. Por eso hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a descubrir por qué es contagioso esto y cómo cuidarnos de no caer en la misma trampa de la agitación lejos de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra a tiempo para instruirnos, para ayudarnos a comprender cómo vivir en esta sociedad tan agitada. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Luego de, pastor, el capítulo 11 de Números, en esa historia en la que vemos a los israelitas tomando esas actitudes, y que incluso Moisés, eso no se comentó el día de ayer, pero Moisés llega a sentirse bastante cargado porque el pueblo está rebelándose y lleva su queja a Dios, que es lo que en realidad deberíamos hacer, llevar nuestra queja a Dios. Pues parece que los problemas no terminan ahí. El capítulo 12 de Números ahora presenta un problema en el liderazgo, en este caso en los hermanos de Moisés, que formaban, podríamos decirlo, parte del liderazgo de Israel. ¿Por qué estaban molestos María y Aarón? Y esto creo que está conectado con lo que usted decía. En la superficie decimos una cosa, pero de fondo hay otra. Así es. Bueno, esta es una historia interesante en todo grupo donde hay personas y también en todo grupo familiar. En este caso, Moisés, Aarón y María eran hermanos. Eran hermanos de misma madre, padre, y tenían, podemos decirlo, los puestos más importantes de dirección de esta naciente nación judía, porque Aarón tenía el sacerdocio, sí. María profetizaba, Moisés tenía digamos esa parte que era la parte de estadista, sí, o administrador de esa nación. Bueno, y de repente, si recordamos anteriormente, había habido un episodio donde Dios había derramado su espíritu sobre 70 que profetizaron, y María y Aarón dicen: mira, Moisés, esa mujer que tú tienes es cusita, o sea, no es hebrea, no es judía. Y recordemos que Moisés había sido errante allá en Madián cuando tuvo que huir de Egipto para salvar su vida. Ahí había encontrado a su esposa, la familia que lo acobijaron. Bueno, ahí hizo su vida 40 años. Ahora María saca eso, sí, de repente. Y dice: mira, es que tu esposa no es. Y aquí un poquito, hoy está muy en boga eso, se habla de racismo y todo eso, y hay un poco de racismo porque sí, ella no es de nuestro pueblo, o sea, tú te has ido lejos. Y Moisés, dice la Biblia, que sintió en su corazón, pero él era realmente un hombre muy humilde, manso, paciente, llevó esto ante el Señor, pero en realidad el problema no era la esposa de Moisés. Sí. Había algo más. Y bueno, me llama mucho la atención porque en la narración, cuando uno sigue leyendo Números capítulo 12, uno se da cuenta que en realidad la queja va más al fondo, porque ellos llegan a decir: ¿acaso no ha hablado Jehová también por nosotros? ¿Solo habla por Moisés? Creo que ahí estaba el centro de la queja, pastor. Ahí estaba, y recordemos, esto se puede ver como un asunto de celos, ¿sí? No solamente hacia Moisés, sino hacia aquellos nuevos líderes que se estaban formando. ¡Qué tremendo! Y esto llevó a un espíritu de descontento, pero ellos no lo dijeron velado, en medio de todo, pero dijeron: es que Moisés, que la esposa que tú tienes, mira, no es del color de nosotros, no es de nuestra raza, no sé qué, pero ¿y acaso Dios solo habla por ti? Ese era el punto central. Y el espíritu de descontento es tan peligroso, es tan contagioso, porque fue el mismo espíritu que comenzó en el cielo a través de Lucifer, que se rebeló contra Dios y vino aquí a la tierra
Y sabe que cuando yo estaba viendo este título es contagioso, pensé inmediatamente en este virus que tenemos ahora, Sí. el COVID. Yo me sorprendí de un estudio, una investigación que hicieron que decía que todo el COVID que hay en el mundo puede caber en una botella. Wow. Todo el virus, si se pudiera recoger y se pudiera encerrar en una botella, y nos está afectando tanto. A todo el mundo. O sea, es algo que no es tan grande en realidad, pero es contagioso y mortal, peligroso. Así es el espíritu también de murmuración, de descontento. Wow. Y debemos tener mucho cuidado, especialmente, tal vez esto lo podemos aplicar a liderazgo, Al liderazgo, sí. En el ambiente de la iglesia. Ahora, pastor, ahora viene la respuesta de Dios, porque Dios actúa inmediatamente en este caso. ¿Por qué Dios responde de manera tan decisiva y tan contundente en este caso? Porque incluso leemos en la Biblia que llega a castigar a María de una manera tremenda. Bueno, Dios actuó porque Moisés no se defendió. Yo Muy creo bien. que Moisés nos enseña un gran ejemplo, ¿verdad? Cuando hay personas que cuestionan el liderazgo, a veces la reacción humana es defenderse, Ir al ataque. atacar, o comenzar a demostrar que uno está, o que la persona está capacitada, pero Moisés no se defendió, pero claro, era un asunto fundamental. Delicado. Porque sin liderazgo pues el pueblo iba a quedar sin esa dirección. Y ahora Dios se manifestó en una manera que hizo ver que Él tenía a Moisés donde Él quería que estuviera. Muy bien. Y que Moisés estaba capacitado para esa tarea. Y una de las grandes razones por las que Dios había escogido a Moisés era porque Moisés había aprendido a depender de Él. Es decir, hacía lo que Dios le decía. Correcto, y eso lo había aprendido duramente en el desierto. Sí. Después de la experiencia que tuvo en Egipto, no satisfactoria para nada, donde había matado a un egipcio intentando liberar al pueblo de Dios. Bueno, y ahora también notamos la actitud, no solo no se defiende Moisés, sino cuando se da esta situación y tanto Aarón, especialmente Aarón, intercede con Moisés, y me imagino María también, Moisés hace lo propio y va a interceder con Dios. Qué bonito esto, pastor, porque nos muestra el ejemplo de lo que debería ser una persona que tiene liderazgo. Sí, realmente yo creo que Moisés hizo el papel de intercesor por alguien que lo estaba afectando. Atacando, sí. Así como pasó con Job y sus amigos, también Aarón intercede. Y María quedó leprosa. Dice la Biblia que por una semana tuvieron Sí. que detenerse todo el pueblo de Israel. Veamos hasta dónde llegaron las consecuencias. Sí. Y María quedó leprosa. Ahora, Dios hizo esto bien visible porque lo que Dios quería decir era lo siguiente. Mira, el descontento, el espíritu de murmuración, de queja, no se ve en la superficie, pero si se viera, es como una lepra, que en aquel tiempo era la lepra, ahora Claro. hay tantas enfermedades contagiosas, hasta tenemos nuevas, pero Dios lo hizo de esa manera visible para que ellos aprendieran cómo considera Dios ese espíritu, como una lepra, como algo a lo cual hay que huir, como algo de lo cual hay que alejarse. Pero vemos a Moisés intercediendo y eso es lo que Dios quiere ver en su pueblo, que nosotros estemos unidos. Amén. Bueno, en esta lección queremos que usted piense también, Dios desea que nosotros hagamos ese papel que hacía Moisés. Tal vez hemos sido objeto de murmuración, pues hay que hacer el papel que hizo Moisés al interceder por aquellos que están lastimándonos. Y si por alguna razón ha surgido el descontento en nuestro corazón, pues vayamos a Jesús y pidámosle que nos dé el reposo necesario para evitar que esto se convierta en algo más, que vamos a descubrir en la semana que esto puede convertirse en algo más, así que todavía lo podemos detener. Y le vamos a pedir al Señor en oración, pastor, y usted nos puede ayudar con esta oración, a que nos ayude a descubrir si necesitamos detenernos en ese espíritu de descontento hoy. Así es, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú haces todas las cosas. Gracias porque tú tienes un orden, tienes un plan para cada vida. Ayúdanos a poder vivir
conforme a tu agenda para nuestras vidas, Señor, ni más ni menos, Amén. sino lo que tú quieres que nosotros hagamos y seamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.